El análisis dimensional es un método, es una técnica, es una vía, una guía que usamos para convertir unidades. El análisis dimensional usa factores de conversión, los cuales son herramientas, instrumentos que nos permiten ejecutar la técnica de análisis dimensional para al final convertir unidades. En este video vamos a explicar en qué consiste el análisis dimensional y cómo lo podemos aplicar. También definiremos qué son los factores de conversión y daremos algunos ejemplos. Yo soy Wilson Martínez, esto es 2Pi. Bienvenidos. Empecemos por dar una definición de lo que es análisis dimensional. El análisis dimensional es una técnica o método usado para convertir o transformar unidades. Por ejemplo, si queremos transformar metros en centímetros, usamos el análisis dimensional. O si queremos transformar litros a metros cúbicos o kilogramos a libras, etc. Cualquiera sea el caso, siempre usaremos análisis dimensional para convertir unidades. Ahora, el análisis dimensional usa factores de conversión para poder realizar conversiones o transformaciones de las unidades. Miremos qué es un factor de conversión. Un factor de conversión es un cociente, una división que usa dos unidades que son iguales en el fondo. Por ejemplo, un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, al escribir un metro arriba y 100 centímetros abajo, tendré un factor de conversión, porque estas dos unidades son iguales. Un metro es igual a 100 centímetros. Por eso es que este cociente, esta división, da 1. ¡Ojo! Hay que saber qué cosas no son un factor de conversión. Por ejemplo, 1 kilogramo sobre 100 grados centígrados ¿es un factor de conversión? Claro que no. 1 kilogramo nunca será igual a 100 grados centígrados, pero sí a 2.2 libras. Entonces, 1 kilogramo sobre 2.2 libras sí es un factor de conversión, porque son iguales. Y si lo escribo al revés, también me dará lo mismo. 2.2 libras sobre 1 kilogramo. En ambos casos dará 1 la división. Hay que tener en cuenta que un factor de conversión se puede escribir de muchas formas. Por ejemplo, 0.45 kilogramos son 1 libra. Y esa división es igual a 1 kilogramo sobre 2.2 libras. Miren. Como lo ven, los factores de conversión se pueden escribir de muchas formas, pero lo importante es que sean coherentes. No escribir que 100 litros son iguales a 273 Kelvin, porque eso no tiene sentido. Como sé que en este punto se deben de estar preguntando, ¿de dónde saco yo esos factores de conversión? ¿Tengo que aprenderme todos los factores de conversión? La respuesta es que te aprendas los más importantes. Por ejemplo, que 1 metro es igual a 100 centímetros o que 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. Pero si estás empezando o si simplemente no te quieres aprender todos los factores de conversión por X o Y motivo, en la descripción del video hay 4 links que corresponden a 4 tablas que traen factores de conversión. Vamos a usar esas tablas en los siguientes ejemplos para que vean cómo funciona la cosa. Ejemplos. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos para ver cómo se aplica el análisis dimensional y cómo usamos las tablas de factores de conversión. Convertir 200 metros a
kilómetros. Para eso usamos la tabla 1, donde nos dice que 1 kilómetro son 1000 metros. Procedemos a ubicar el factor de conversión como se debe, con la unidad que debemos cancelar abajo y multiplicamos. Se cancelan los metros y 200 por 1 nos da 200. Ahora dividimos eso en 1000 y nos da 0.2 kilómetros. Este ejercicio es sencillo. La mayoría de los ejercicios son así y la forma de resolverlos es usando la tabla o aprendiéndose ciertos factores de conversión de memoria. Hagamos unos ejemplos diferentes. En los siguientes dos ejemplos, el problema, el enunciado, no te va a decir específicamente o explícitamente que hagas una conversión de unidades. Simplemente te va a dar un caso y te va a pedir una respuesta. Eres tú quien debe pensar y concluir que se debe realizar una conversión de unidades para poder hallar el resultado final. Ejemplo 2. María ha preparado 2 litros de jugo. Desea servir el jugo en los pocillos que tiene en la cocina. Cada pocillo tiene una capacidad de 250 mililitros. ¿Cuántos pocillos puede servir de jugo? Primero vamos a convertir esos 2 litros en mililitros. Para hacer eso usamos la tabla 1 que les dejé en la descripción. Y dice que 1 litro es igual a 1000 mililitros. Entonces multiplicamos 2 litros por el factor de conversión y ¡voilá! El resultado son 2000 mililitros. Importante que sepan que siempre la unidad que vamos a cancelar debe ir abajo para que el resultado sea correcto. Ahora solo nos quedan los pocillos. Para eso tomamos los 2000 mililitros y los multiplicamos por un pocillo que tiene capacidad de 250 mililitros. Nuevamente la unidad que vamos a cancelar abajo. El resultado nos da 8 pocillos. 2000 por 1 dividido en 250. Ojo, ese factor de conversión de pocillos y mililitros, ¿de qué tabla sale? De ninguna. Ese nosotros no lo inventamos del problema. Y es válido y correcto hacerlo. No se vayan a asustar. Así son muchos de los problemas de conversión de unidades y análisis dimensional. Este tipo de problemas los encontramos en la vida diaria comúnmente. Me pareció adecuado traerlos para que miremos que muchas veces el enunciado no nos dice explícitamente que debemos hacer una conversión de unidades. Somos nosotros quienes debemos deducir que tenemos que aplicar el análisis dimensional, que tenemos que usar factores de conversión, tablas con factores de conversión para poder hallar el resultado que nos están pidiendo. Hagamos el último problema de este tipo para que empecemos a deducir, a entrenar el cerebro, ¿cierto? Para que nosotros mismos podamos concluir que debemos hacer una conversión de unidades para hallar el resultado final. Una piscina pequeña necesita 27 metros cúbicos de agua para llenarse. Tienes una bomba de agua que puede meter agua a la piscina a una razón de 10 galones por minuto. ¿Cuántas horas tarda la piscina en llenarse? ¿Fácil o difícil? Vamos a resolverlo. Esto es puro análisis dimensional y un poco de cerebro. Aquí vamos. Tenemos una piscina de 27 metros cúbicos de capacidad. Pasemos esa cantidad a galones. Para eso puedo usar la tabla 4 de factores de conversión, que aparte de eso es dinámica. Entonces simplemente escribo acá 27 y me dice a cuántos galones equivale.
27 metros cúbicos son iguales a 7.132.59 galones. Ese resultado lo pude haber hecho a mano también, teniendo en cuenta que un metro cúbico equivalen a 264.17 galones. Y este factor de conversión lo obtengo simplemente usando la misma tabla. Solo que acá pongo un metro cúbico y voy y leo los galones. Escribo eso en este factor y obtengo el mismo resultado. Ahora, ya tengo cuántos galones de capacidad tiene la piscina. Sigue hallar las horas que demora en llenarse. Para eso, simplemente uso el factor de conversión que me da el problema, donde me dice que la bomba impulsa el agua a una tasa de 10 galones por minuto. Entonces tomo 7.132.59 galones y lo multiplico por un minuto sobre 10 galones. Recuerden siempre poner la unidad que van a cancelar abajo. El resultado nos da 713.259 minutos. Ahora solo falta multiplicar esto por el factor de conversión que pasa minutos a horas. Tenemos entonces que 60 minutos son una hora. Entonces procedemos a convertir las unidades. 713.259 minutos por el factor de conversión nos da 11.8 horas, casi 12 horas. Eso significa que si pones a llenar la piscina a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche ya estaría llena. ¿Qué tal este último ejercicio? Este ejercicio, bueno, es más difícil que el segundo, pero esta clase de ejercicio nos ayuda a abrir la mente y a darnos cuenta que todos los ejercicios no son simplemente pases centímetros a metros o kilogramos a libras. Hay ejercicios o problemas con un grado de dificultad mayor, pero nosotros ya tenemos las herramientas para poder resolver esta clase de ejercicios. Y entre esas herramientas están las 4 tablas que están en la descripción de este video para que ustedes las puedan descargar y las usen en sus tareas, talleres, tesis, evaluaciones, etc. Muchachos, hasta acá este video, espero les haya servido. Es una forma de mostrarle que el análisis dimensional se usa para hacer conversiones de unidades y que muchas veces la vida no nos dice lo que nosotros debemos hacer. Somos nosotros mismos quienes debemos darnos cuenta qué es lo que debemos hacer, ¿cierto? ¿Qué técnica, qué herramientas debemos usar para resolver los problemas que se nos enfrentan? Los animo a que hagan los ejemplos que les mostré en este video. Sé que les va a servir mucho. Simplemente van al enunciado del ejemplo, pausan el video, lo resuelven, luego comparan la respuesta y si se equivocaron, pues se dan cuenta en qué están cometiendo el error y se corrigen. Eso es una forma de aprender. Siempre como aprender sobre los errores. No siendo más, muchas gracias y chao.